¿Se ve la diapositiva, por favor? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy día que está directamente vinculado a lo que es atención y memoria. ¿Ok? Para esto comenzamos con esta diapositiva que está relacionada a la parte motivadora y observar lo que vendría a ser las situaciones previas que tenga el sujeto en razón de lo que se menciona, ¿no? La pregunta que dice en la parte roja dice, ¿podrías definir memoria? Y en la parte de abajo, al lado derecho, dice, si perdiésemos la memoria totalmente, ¿qué pasaría? La otra pregunta es, ¿por qué olvidamos? Otra pregunta que también viene acá es, ¿qué importancia tiene el olvido? Y ¿conoces algún trastorno de memoria? Perdón. ¿Conoces algún trastorno de memoria? Y la última dice, ¿se puede mejorar la memoria? ¿Ah? A ver, ¿ustedes qué dicen sobre esto? ¿Qué opinan? No es que tengas que contestar todo, puedes contestar alguna de ellas nada más. ¿Podrías definir memoria? Dice. Si perdiésemos la memoria totalmente, ¿qué pasaría? ¿Por qué olvidamos? ¿Qué importancia tiene el olvido? ¿Conoces algún trastorno de la memoria? ¿Se puede mejorar la memoria? A ver, ¿qué dicen ustedes sobre esta lámina? Sobre esta diapositiva. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dicen? A ver, ¿qué cosa tienes como conocido que realmente te puede dar un buen anclaje en razón de lo que se va a explicar, en razón de lo que se va a decir? Mm, A ver, vamos a ver. ¿Quién ya quiere participar? ¿Mm? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae acá de idea o qué te trae de conocido? ¿Qué te trae como para objetar, para agregar, para realmente mencionar en razón de esta lámina? ¿Se puede definir lo que dice ahí? ¿Podrías definir memoria? ¿Ah? Si perdiésemos la memoria totalmente, ¿qué pasaría? ¿Por qué olvidamos? ¿Qué importancia tiene el olvido? ¿Qué importancia tiene el olvido? ¿Conoces algún trastorno de la memoria? ¿Se puede mejorar la memoria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede? ¿Se mejora la memoria? Tú ahora que estás trabajando o que estás estudiando, que estás practicando, bueno, es un trabajo porque es trabajo, porque tu memoria de trabajo está ahí full, ahí todos los días, ¿no? ¿Crees que está optimizando tu memoria ese tipo de acción que estás haciendo? ¿Ah? ¿Se puede estar mejorándose la memoria ahí? ¿Mm? ¿Qué cosa es lo que puede estar ocurriendo? A ver, cualquiera de ellas contesta, no estás obligado a contestar todas, solamente lo que te traiga a ti en razón de conocimiento, sabiduría o lo que realmente tienes como entendido, ¿no? A ver, acá ya hay alguien que contestar, ¿no? Acá nos dice Fabián, el Alzheimer es un trastorno de la memoria, una de las cosas que más preocupa. Respecto a esto, es el olvido de cómo hacer las tareas diarias. Esto es preocupa respecto a esto, es el olvido de cómo hacer las tareas diarias. Bueno, vamos a ir en razón de lo que nos dice Fabián, ¿no? Sí, Fabián.
El Alzheimer es una de los trastornos que se ve bastante, ¿no? En personas de la tercera edad, ¿no? Y en especial ese Alzheimer, ¿no? Tiene la característica de darse porque realmente hay un efecto neurodegenerativo, ¿no? O sea, hay muerte neuronal, ¿no? Pero ahí hay algo que tú entras en contradicción, ¿no? Lo que tú me dices, porque dices que el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es el olvido, ¿no? El olvido de cómo hacer las tareas diarias, ¿no? Pero hay una situación que hay que entender cuando hablamos del Alzheimer, ¿no? Cuando nosotros hablamos de problema neurodegenerativo, en el problema neurodegenerativo de lo que hablamos es de muerte neuronal. Y cuando hay muerte neuronal, lo que ocurre es que realmente el sujeto, en razón de sus acciones, lo que está ocurriendo es que ya no funciona, ya no se acuerda, porque la muerte neuronal está dando lugar a que se borre su memoria. Por eso mira esta laminita que está acá, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que ocurre? ¿Qué cosa es lo que ocurre exactamente con el Alzheimer? Que la persona, en razón de lo que le está ocurriendo, ¿ya? Lo que va a pasar es de que comienza a borrarse su memoria. Se comienza a ir, ¿te das cuenta? O sea, no es lo que pasa comúnmente con nosotros cuando nos olvidamos. Nosotros, o sea, tú tal vez cuando estás ajetreado, estás atareado, te olvidas de algo, pero después recuperas la conducta o la acción, la recuperas porque realmente no es que se haya ido, sino ahí sí te olvidaste. Pero en el caso del Alzheimer, no es que se olvida, se va y no vuelve. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? ¿Ah? ¿Ya? Ese es lo mismo que le está pasando a este actor de Duro de Matar, ¿no? Varias que hizo varias películas sobre eso. Él ahorita tiene una situación neurodegenerativa a nivel frontotemporal y su demencia se ubica a nivel de las acciones que están ubicadas por esa situación frontotemporal, específicamente la lesión al núcleo de Luis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa ahí? Hay muerte neuronal y se están neurodegenerando sus acciones. Ya actualmente él ya no puede, ha avanzado tanto su enfermedad que él ya no puede actuar. Él ya no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Esa habilidad, esa destreza que tenía en la actuación ya no hay, ya no existe. Porque lo que tienen las enfermedades neurodegenerativas es de que viene la amnesia, viene el trastorno némico, el trastorno de memoria, que da como consecuencia que la persona realmente se le vaya sus recuerdos y no vuelve. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, en el caso de lo que son los problemas del Alzheimer, de la demencia frontotemporal, ¿no? De cualquier situación neurodegenerativa no vuelve. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre cuando hay accidente cerebrovascular. O sea, cuando hay accidente cerebrovascular, que ahí no hay neurodegeneración, sino que ahí hay muerte neuronal por un proceso isquémico o un proceso hemorrágico, igualito. La muerte cerebral es porque le faltó oxígeno, no llegó la sangre y da como consecuencia que la persona también tenga problemas de memoria, ¿ya? Y lo mismo también pasa si es que la lesión en un TEC, traumatismo encefalocraniano o un trauma encefálico, trae como consecuencia que realmente haya muerte neuronal. ¿Te das cuenta? Si hay muerte neuronal, ya sea por proceso neurodegenerativo,
ya sea por accidente cerebrovascular o ya sea por alguna situación de un trauma encefalocraniano, el proceso o el problema de la amnesia, ya sea retrógrada o anterógrada o global, va a estar dada principalmente por la lesión, por la muerte neuronal. Y ahí no se habla de olvido, ¿ok? Ahí no hay olvido, ¿ya? El olvido es común en las personas porque realmente tienen características, pues, de a veces estar estresadas, de estar, particularmente, pues, con muchas cosas ofuscadas, ¿no? Y ante eso va a ocurrir que te vas a olvidar o va a haber alguna situación muy, muy específica o tal vez solamente se va desvaneciendo el recuerdo porque no lo usas. Entonces ese olvido es prácticamente natural en razón del decaimiento de la fuente o en razón de la falta de codificación o falla de decodificación o por interferencia. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Ahora, sí hay algo que debo de decirte. En las primeras situaciones de los procesos alzhéimicos o en las primeras acciones en donde ocurre la situación neurodegenerativa, las primeras acciones, tienen como característica que la persona se confunde muy rápido. Y al confundirse rápido sí hay olvidos. O sea que, ¿qué quiero darte a comprender? Que el olvido aquí en el Alzheimer, en el inicio, comienza a ser como un, un precedente, que da lugar a decir, oye, toma en cuenta que está ocurriendo esto, ¿no? Pero ese olvido no es directamente provocado por la misma problema neurodegenerativa, sino el problema neurodegenerativo o la alteración es lo que está causando la confusión, ¿ya? Entonces eso es algo que para tomarlo en cuenta en razón del trastorno, de la primera situación de pregunta que realmente estamos contestando acá. ¿Se dan cuenta? ¿Conoces algún trastorno de memoria? Muy bien, Fabián, Alzheimer. ¿Te das cuenta? El Alzheimer, como que hay otros más, ¿no? Y esa situación hace que realmente tomemos nosotros en cuenta que dentro del ámbito general de nuestro conocimiento, muchos de nosotros sabemos algo ya de esa enfermedad, porque esa enfermedad está ahí, está aquí en la comunidad, está ahí, hay un abuelo, hay un papá, hay un tío, hay alguien dentro de la familia tal vez, ¿no? O cerca en razón de un vecino, que sabemos que está bajo esa situación, ¿no? De las consecuencias del Alzheimer, ¿ya? Muy bien, hijo, en razón de tu respuesta. Ahí hay alguien más que ha contestado y nos dice Dagna, la memoria es aquella función del cerebro que permite al organismo almacenar, recuperar la información del pasado. ¿Sí? Lo que nosotros recuperamos es una información del pasado. Y sí es cierto también que almacena. Pero en sí, la memoria no solo almacena y recupera, sino que también la memoria comienza a manejar lo que es ese proceso elaborativo, de, mm, ese proceso de codificación, de registro. Por eso es que ustedes van a tener, y acá lo voy a poner ya adelantándolo, que en la memoria se dan 3 etapas. La etapa de registro, que es la etapa donde aprendes. Mira, la etapa de registro, que es donde aprendes, donde codificas. Si tú tienes algo simbolizado y codificado, es porque ya se construyó ese aprendizaje. Ya adquiriste ese aprendizaje.
Y como aprendizaje adquirido y codificado es que se almacena. Se almacena. Ese almacén que tú tienes es el que da lugar específicamente a qué. Da lugar a que tú puedas en el momento que quieras, a que tú realmente lo recuperes, lo evoques, lo actualices para poder o bien aprender algo nuevo o bien solucionar un problema. Vamos a ponernos en caso hipotético, estás en el examen. En el examen, ¿qué cosa haces tú? Tú lo que haces antes del examen, lo que tú haces es aprenderme. Tú aprendes. Por eso es que las clases que tú tienes el día a día, lo que estás haciendo es consolidar mejor ese aprendizaje. Consolidar, codificar muy bien esos aprendizajes. Consolidar, condensar, codificar. Muy bien esos aprendizajes en el día a día, o sea que estás registrando. Pero una vez que lo consolidas, perdón, y lo registras, ese registro es una codificación que queda almacenada como aprendido en los archivos correspondientes. Y a la hora que vas al examen, lo que ocurre nada más es la recuperación de eso que has en un momento anterior. Tienes que haberlo aprendido, o sea que el almacén tiene algo y debe de tener archivos de cada uno de los cursos aprendidos. Si tú realmente no tienes estos registros en una forma óptima dentro de lo que es ese disco duro, entre comillas, que nada más vendría a ser tu cerebro, entonces tú no tienes cómo responder. Pero si tú te has preocupado en tenerlo, en registrarlo bien, en condensarlo bien, en consolidarlo bien, en codificarlo bien, tú sí has llegado a almacenar. Y si tú tienes el almacén como debe de ser, entonces estás en acto, estás en condiciones de responder. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿qué cosa es lo que da lugar a que puedas o aprender algo nuevo o realmente a poder dar respuestas? En este caso, si es dar respuesta, como es en el caso de un examen, es que esa memoria contenga los archivos correspondientes. Pero no puede haber archivos correspondientes almacenados si antes no se aprendieron, no se registraron. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso se habla de una metáfora computacional. Pero no es que la memoria humana se compare con la máquina. Es imposible, no puede ser. Nunca va a haber una situación de comparación entre lo que es la memoria humana y lo que es una máquina. A la máquina tú la programas para que corte, 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 corte. El dueño de la máquina que la programó se queda enganchado ahí su mano en la máquina y la máquina va a cortar, no le va a preocupar si es él o no. ¿Te das cuenta por qué? Porque una cosa es programar y otra cosa es pensar la lógica, lo correcto, lo idóneo, lo que realmente debe ser. Y la mente humana nunca va a compararse a una máquina. ¿Ya? Entonces, mira acá, esta metáfora computacional es un poquito nada más para explicarte que hay un teclado. Y ese teclado no es nada más que la forma como los receptores sensoriales en lo que es real en el cuerpo humano registran información que cuando se procesa a nivel mental van a generar pues una codificación, un registro para ser almacenado. Pero el almacén no es nada más que el cerebro, no el disco duro de las máquinas. ¿Y cómo se recupera esa información? Esa recuperación en la máquina es a través de un monitor, pero en realidad en el cuerpo humano es a través de la conducta. ¿Te das cuenta? La conducta es la que da lugar a observar
cuánto y de qué forma el sujeto se mueve con competencias, se mueve con aprendizajes, se mueve de una forma práctica en razón de todo aquello que haya aprendido. Las tres etapas que tiene la memoria son registro, almacenamiento y recuperación. ¿Ok? Y muy bien, nos dice su compañera, ¿no? Nos habla y nos dice que la memoria es aquella función, ¿ya? Está muy bien que digas, Dagna, que es una función porque está funcionando, pero realmente el nombre adecuado que tiene la memoria es que es un proceso, ¿ya? Realmente la línea operativa que tiene el pensamiento está relacionada a que el conjunto de procesos cognitivos son los que accionan la función del pensamiento, ¿no? Pero con proceso es parte de un engranaje que realmente va a dar como consecuencia que el sujeto pueda operar, pueda accionar, o bien para aprender, o bien para solucionar problemas, ¿no? Eso muy bien, sí, está funcionando, es operativa, pues funciona, ¿ok? Pero el nombre real que reciben los procesos cognitivos es en razón de procesos, ¿ya? Procesos o mediadores cognitivos que dan lugar en sí a la función del pensamiento. Y esa función del pensamiento es la que siempre es la que vemos más, pues. Cuando te dicen, ¿qué está haciendo fulanito? Está pensando, no sé qué está pensando. No dices está memorizando, está pensando, ¿ok? Porque realmente lo que nosotros vemos y lo que nosotros describimos es cómo piensa el sujeto. Y la acción de todos los procesos cognitivos son las que dan lugar a que podamos observar eso. Muy bien, Fabián y Dagna, ¿ya? Han tenido ustedes ahí muy buena participación en razón de esto y por eso vamos a seguir avanzando, ¿ya? Las preguntas que estaban directamente vinculadas acá, ay, hombre, las preguntas que se dieron acá, está así. Si perdiésemos la memoria totalmente, ¿qué pasaría? Si tú pierdes la memoria totalmente, te despersonalizas. ¿Entiendes eso? Y lo que pasaría en primer lugar, si no tienes nada de memoria, es que tal vez estás en un estado de coma, ¿no? Pero también puede ocurrir que hayas perdido la memoria por situaciones de neurodegeneración y especialmente tienes una amnesia global en donde el sujeto no se ubica ni en tiempo ni en el espacio, no hay coherencia, no hay estabilidad, no reconoce cosas de él, no sabe ni su nombre, no sabe dónde vive, no sabe quiénes son los que están a su alrededor. Y tal vez todas las personas que están a su alrededor y su familia. No sabe qué trabajo tiene, no sabe dónde está su plata, no sabe dónde están sus cosas, no sabe qué cosa tiene, no sabe nada. Por eso se dice que las personas que pierden la memoria están totalmente despersonalizadas. Y el Alzheimer es una de las enfermedades por situación neurodegenerativa que realmente despersonaliza al ser humano a tal nivel que lo convierte en nada. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Esa persona era próspera, tenía su trabajo, su profesión, tal vez hasta tendría tal vez su empresa, pero le da el Alzheimer y totalmente todo eso es como que se le quita, porque pasa de ser de protector a ser protegido. ¿Mm? Y esas cosas hacen que realmente tengan que tener cuidado con él, o con ella, porque sale a la calle y como no sabe, no da razón de lo que es, y no maneja orientación espacial en razón de la pérdida de memoria. Entonces ocurre que donde esté se desubica, puede caminar y ya se perdió. ¿Se dan cuenta? Se perdió. Por eso es que la memoria despersonaliza al sujeto. ¿Por qué olvidamos? ¿Puedes olvidar por estrés? El olvido no es un trastorno de memoria.
El olvido tiene la característica de ser muy común en las personas que se estresan o en las personas que realmente son sumisas y desorganizadas. Se olvida, ¿no? Morosas también, porque realmente tienen la característica de primar en ellas más el desorden. Y cuando tienen mucho desorden y no se fijan muy bien en lo que tienen que hacer, ¿no? La tensión, el estrés que viven tienden a causarle esa situación en donde la misma situación emocional viene a ser una interferencia y le da lugar a que se olvide de una cosa, de lo otro, que tenía que cumplir, tenía que hacer, tenía que pagar, ¿no? Entonces esas cositas hacen que la persona a veces se le agudice más su estrés, ¿no? El desorden que maneje la persona dentro de su ambiente también puede producir eso. Tiene una cosa acá, otra cosa allá, no está ubicado en razón de hábitos y costumbres. Y le da lugar, pues, a que se olvide de dónde dejó las cosas, pues, ¿no? Está saliendo a la calle y en eso dice, ay, mi cuaderno, vamos a poner así. Y tenía el celular en la mano y para ir rápido deja el celular en el mueble, pero cuando viene lo busca en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese olvido de dónde lo dejó fue por interferencia, ¿no? Ahora, no necesariamente tienes que olvidar porque hay estrés. Hay gente que olvida porque realmente no usa el estímulo. Ya no te es necesario usarlo, porque ya cumplió su función. Es como en el caso, pues tuviste en el inicial ya cumpliste una función ya. Ya en años que no vas por el inicial, no te ves con los amigos del inicial, no sabes nada de ellos, años. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir mientras va pasando más los años? Te vas a olvidar de sus nombres, te olvidas. Pero sí te vas a acordar de aquellos que emocionalmente te involucraron o te involucraste con ellos. Aquel que realmente te regaló algo que te gustó mucho, o sea, cuando se da lugar a una situación afectiva grande, o aquella persona que realmente te pegó, te maltrató, te hizo dar cólera o te hizo dar miedo. O sea que quiero darte a entender que no nos olvidamos aquello que se envuelve con emoción. No te olvidas, pero sí te olvidas de aquello que no está con emoción, mira. O sea, aquello que realmente no tuviste mucha relación, mucha afinidad, ni siquiera lo tocaste mucho. Y puedes haber estado todos los días con ese estímulo presente, mira. ¿Qué es lo que pasa en la escuela, no? Todos los días has estado ahí, pero nada tuviste que ver con ese sujeto, persona, objeto, ¿no? No te acuerdas. Pasa el tiempo y no te acuerdas, ¿no? Pero aquella persona que sí te connotó a nivel emocional, no, tal vez nunca te olvidas, ¿ya? ¿Qué importancia tiene el olvido? Es importante para poderlo ver y sustentar especialmente la importancia que hay en razón de que no deba de ocurrir y que tienes que formar estrategias para que realmente lo garantices que no ocurra. Por eso nosotros tenemos que manejar estrategias en razón de qué cosa utilizo. Pongamos, hay personas que utilizan reglas mnemotécnicas, hay personas que utilizan parafraseo, hay personas que utilizan oraciones en donde las primeras letras de la oración tiene que ver con el contenido que no te puedes aprender. Entonces, eso hace posible que esas estrategias al usarlas no te olvides de aquello que realmente es muy importante para ti en lo que vaya a ocurrir o en lo que tengas que hacer, ¿no? Por eso el olvido, como si está presente, es un problema, pero si lo evitas, te facilita enormemente la situación del problema. ¿Te das cuenta? A veces ustedes en lo que se dice la situación de la elaboración, estrategia de elaboración,
se les dice claramente, tienes que utilizar una serie de situaciones en razón te favorezca enormemente a recordar y no a olvidar, ¿ya? ¿Se puede mejorar la memoria? Sí. Para que tú mejores la memoria, primero organízate bien, ordénate bien. Es muy importante el orden cuando uno hace algo, es muy importante, para que no estés estresado en tu propio desorden. Y en segundo lugar, tienes que tomar en cuenta que la memoria se optimiza con la repetición, el repaso. Por eso es que la memoria de corto plazo, que es la que te hace aprender, es la memoria que tiene como característica a que realmente tú ensayes, ¿ya? Y estés repitiendo situaciones del aprendizaje para que condenses aprendizaje. O sea, mira, tú has probado la leche condensada, ¿verdad? Si has probado la leche condensada es como quien dice, hay varios tarros de leche ahí en ese tarrito. ¿Ah? Y se le dice por eso condensación, ¿ya? Y así igual, el aprendizaje tiene que condensarse, pero la única forma de condensar un aprendizaje con praxis, con práctica, con repetición. No con esa situación que hacen algunos. No, yo voy a estudiar yo soy bien hábil, a la primera lectura me doy cuenta ya, y ya está todo, ya no necesito repasar de nuevo. No has fijado, no has condensado. Está mal esa opinión, eso no existe. ¿Ok? Tú tienes que condensar y la única forma de condensar es repasando, repitiendo. Esa es la única forma. La única forma de optimizar memoria es así. Primero una buena organización y después una buena secuencia de repasos. Por eso es que tú todos los días deberías de estar repasando 3 cursos diarios, todos los días. De lunes a viernes debes de repasar los 15 cursos, 3 el lunes, 3 el martes, 3, no debes de. En cuestión de orden, no debes de cruzar información así de tal manera que ya el martes geometría, el miércoles geometría y el viernes de nuevo geometría. No, 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 no es así. O sea, en una cuestión de orden, tú solamente puedes tocar el curso que tienes algún tipo de dificultad, lo tocas de nuevo el sábado. Y el dentro de la semana solamente y exclusivamente tocas el curso con dificultad, si es que te sobra tiempo. Pero no te va a sobrar tiempo, te falta. Porque tú dentro de la semana prácticamente tienes que tener por lo menos 2 horas a 2 horas y media de repaso por cada curso. Te estoy diciendo 3 cursos, ¿necesitas cuánto? Necesitas 7 horas y media de repaso. ¿Ok? De resúmenes necesitas casi 1 hora mínimo por cada curso. Ahí necesitas 3. Entonces ya tienes 10 horas y media. Necesitas a la vez las 6 horas de clase. 10 horas y media más 6 horas. Casi son 17 horas que tengo ahí. Y tienes que dormir 8 horas. 8 horas más 17, 25 horas. Y tienes que comer, tienes que asearte, por lo menos agrégale 4 horas más. Entonces ya me voy a 30 horas. Entonces quiere decir que tú tienes que tener un día de 30 horas a más. ¿Ah? ¿Te das cuenta lo que tienes que optimizar ahí? Es tu organización del tiempo. Eso es lo que tienes que optimizar para que realmente puedas agilizar tu memoria. ¿Ya? La temática de hoy día está directamente vinculada a atención, definición, tipos, memoria, definición, etapas, enfoque modélico de la memoria, tipos de memoria, procesos de control, olvido, trastornos de la memoria. Eso es las situaciones generales que tenemos en razón de la temática de hoy día. Comenzamos con la primera parte, ¿ya?
La primera parte es el proceso de atención. Vuelvo a decirte, el pensamiento está integrado por la serie de procesos encadenados que da lugar a observar su función del pensamiento, ¿ya? Entonces, el proceso de atención es parte de ese encadenamiento. Que lo ves aquí, es parte de ese encadenamiento. Mira esta secuencia. ¿Te das cuenta? Es parte del encadenamiento. ¿Mm? Lo que vemos nosotros en todo sentido o para aprender conceptos o para solucionar problemas es pensamiento nada más. Pero este encadenamiento que viene en razón y a consecuencia en muchos de los casos a nivel de lo que es mente, del estímulo que está afuera, es todo un proceso que realmente une todas las funciones cognitivas, ¿no? O los procesos cognitivos básicos, ¿ya? Y a la hora que los une realmente da lugar a que se pueda ver la función del pensamiento. ¿No? Esta tensión la vemos aquí. Esta es la tensión. ¿Te das cuenta? Aquí está. Y la tensión como proceso cognitivo tiene como característica en especial de ser un facilitador para el cerebro. ¿Por qué es un facilitador para el cerebro? Porque en razón de la cantidad de estímulos que hay, mira cuántos estímulos hay alrededor, ¿no? Realmente de todo tipo, ¿no? ¿Verdad? A nivel de modalidad sensorial. No da lugar que realmente el cerebro pueda trabajar todo esto. La atención es y da lugar a que el cerebro realmente trabaje bien. Por eso es que filtra, procesa información. Y se dice de ella que es un mecanismo de control cognitivo por eso. O sea que a nivel mental agiliza, facilita y da lugar a que el cerebro se mueva o los mecanismos cerebrales se muevan muy bien para que puedan operar las situaciones que ya sea por voluntad o por la fuerza del estímulo esté operando ese cerebro. ¿Ya? Pero la primera situación que te tiene que quedar a ti clara es que es un proceso cognitivo que filtra, ¿ya? Selecciona información, ya que el cerebro no puede trabajar todo el conjunto de información que viene del exterior. Si el cerebro se dedicara a trabajar todo lo que viene del exterior, entonces se diría que ese cerebro está hiperactivo y no puede trabajar cosa completa. O sea, no haría nada completo, siempre estaría haciendo las cosas alteradas. En razón de esto, y especialmente en los niños, se habla del déficit de atención y concentración, ¿no? Un problema neto de atención porque está dado como un problema conductual, pero que realmente repercute como problema de aprendizaje, porque no logra el sujeto en razón de ese déficit, no logra focalizar muy bien sus acciones del aprender. Entonces, gracias a que el cerebro, ¿no? Se ayuda de la atención a través de ese filtro, ese filtraje, da como consecuencia que pueda operar, trabajar muy bien todo el aspecto cognitivo. ¿Ya? Lo otro que tienes que tomar en cuenta es que la atención se mueve única y exclusivamente en el presente. O sea, ¿qué quiere decir esto? No hay pasado en la atención, ni hay futuro. El pasado fue algo que en su momento fue presente y dio lugar a un aprendizaje. Y el futuro es ilusión, imaginación, que no se opera. No puedes operar, no puedes caminar en el futuro. Tú solamente caminas en el presente.
Por eso es uno de los procesos que realmente actúa en el hoy, en el presente. No hay pasado ni futuro que se hable en razón de la atención. O sea, es hacer. Y ese hacer va a estar directamente vinculado a una situación donde se lo proponga el sujeto o a una situación en donde el estímulo como se presente, la intensidad del estímulo, ¿ya? Lo que se proponga el sujeto es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Tú estás prestando atención en el hoy porque quieres escuchar la clase, a lo que están presentes en clase. Pero si ahorita hubiera un temblor, el estímulo temblor, en razón de la intensidad de ese estímulo, te saca de lo que estás haciendo. O sea, este estímulo vendría a ser una interferencia de lo que estás haciendo y da lugar exactamente a que tú hagas otra cosa que no estaba planeada, ¿ok? Porque realmente la fuerza del estímulo lo comanda, ¿ya? Entonces, mira, aquí es eso. ¿Qué hay que tomar en cuenta entonces en características de la atención? Toma en cuenta que la atención filtra y controla estímulos para el trabajo mental, cognitivo o psicológico. Cuando a ti te hablen de mental, cognitivo, psicológico, te están hablando de cosas iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, filtra y controla estímulos para el trabajo mental, cognitivo, psicológico. Actúa en el presente, en la realidad, en el momento en que se mueve el sujeto. Y en estado consciente, sea voluntario o involuntario, el sujeto se da cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Te das cuenta? Tú te das cuenta que ha habido un temblor, te das cuenta que ha habido un choque, te das cuenta que te están dando una noticia desagradable y también te das cuenta de lo que tú te has propuesto hacer, te das cuenta. Considera las experiencias previas, o sea, no hay atención que no esté considerando lo que realmente ya tienes como aprendido. Vamos a poner una idea. Si tú vas a ir a comprar algo, te vas al mercado y el mercado queda a la derecha de tu casa, ya eso lo tienes como aprendido. Son experiencias previas, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, estás manejando esas experiencias previas porque ha habido aprendizaje anterior, ¿no? Y solamente lo que hace posible que tú tengas una conducta inteligente es de que realmente utilices muy bien lo que ya tienes como aprendido. Por eso es que despliega estrategias de adaptación inteligente. El sujeto en donde esté y donde vaya se va a observar inteligente en razón de sus aprendizajes anteriores, ¿no? Selecciona información sensorial relevante. Mira, los estímulos que están afuera son diversos. Llegan a los sentidos y los sentidos llevan esa información hacia la parte del sistema nervioso central. Pero dentro del sistema nervioso central está la atención, pues, específicamente a lo largo de toda la formación reticular, en el tronco encefálico. Y esa atención es la que va a filtrar, va a seleccionar esa información que viene desde afuera, dando lugar que el cerebro, en vez de trabajar con todas las flechas rojas, que serían las sensaciones, ¿verdad?, que se ha recepcionado, solo va a trabajar con la que puede trabajar en ese momento. Y lo va a hacer bien, pues, porque el cerebro trabaja bien solo lo que es pertinente. Porque si se juntan muchas cosas a la vez, el cerebro no trabaja bien. ¿Ok? Y controla en sí toda la actividad cognitiva como lo que ya te hemos estado explicando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos de la atención? Hay tipos de atención. Y la atención se va a dar en razón según el estímulo y según el interés del sujeto. Según el interés del sujeto, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Atención dividida, atención selectiva y atención sostenida, ¿ya? El que menos creería que estas atenciones se dan por separadas. No se dan por separadas, estas atenciones se juntan
se unifican y dan lugar al cuerpo de realmente de lo que se está haciendo, ¿no? Y tienen características de estarse, como quien dice, interactuando y encadenando en acción en razón de lo que el sujeto esté haciendo. Si tú observas bien acá el muchacho está trabajando una atención sostenida, pero está trabajando vista y tal vez está trabajando también en alguna situación de escritura, alguna situación de anotación. Entonces está trabajando atención dividida a nivel áptica y a nivel visual, ¿no? Si por A o B comentan o dicen cosas, está manejando a situaciones divididas en razón de otros sentidos. ¿No? Lo que tuvo que ocurrir es de que realmente él antes de actuar tuvo que seleccionar qué libro utilizar, en qué párrafo, seleccionar el párrafo, seleccionar la cita o o sea, selección de selección. Hasta el punto en que él puede consultar, seleccionar hasta quién consultar, dónde averiguar, o a nivel virtual, o a nivel de otros textos, a nivel de citas, no sé. O sea, hay una cantidad enorme de acciones que se realizan a nivel encadenado entre lo que es la atención dividida, atención selectiva y atención sostenida. Lo que sí, en razón del contexto de lo que es el concepto, la atención dividida es la que está directamente vinculada al uso de varios sentidos. La atención selectiva es aquella que puede darse en macro o en micro en razón de cómo y de qué manera se esté manejando en el transcurso de la operatividad cognitiva, las acciones, ¿no? Y la situación en que se da en lo que es la atención sostenida es cómo y de qué manera se mantiene el curso, la orientación y la fijación de lo que es el logro desde lo simple a lo complejo en una forma consecutiva hasta que realmente se ve un producto, pues, que puede ser un concepto nada más, no necesariamente un producto objeto, puede ser un concepto, ¿no? Entonces, mira, en estas características se ubica lo que es según el interés del sujeto. Las situaciones en razón de la voluntad, vamos a tener pues voluntario e involuntario. Eso es lo que vamos a tener en razón de la atención. Por eso lo involuntario siempre va a estar relacionado en razón del estímulo y lo voluntario va a estar relacionado en razón del sujeto. Estas tres divisiones que hemos hablado acá están en razón del sujeto, ¿ok? O sea que es voluntario, ¿ya? Lo voluntario marca pues el propósito, la intención del sujeto. Y lo involuntario está directamente vinculado a la fuerza del estímulo. Así que eso está vinculándose en razón de todo aquello que realmente tienen estos dos tipos de atención, ¿ya? El otro proceso cognitivo que está ahorita en este tema está relacionado a la memoria. Y como ya habíamos visto, la memoria es un proceso que registra, almacena y recupera información, ¿no? Y está ligada a una metáfora computacional en donde registrar lo comparan con lo que es el teclado. El almacenar lo comparan con el disco duro y lo que es recuperar lo comparan con el monitor. Pero ya te vuelvo a repetir, el registrar es cómo tú codificas y llegas a codificar un aprendizaje. Y tiene que ver con toda la línea operativa de acción desde el estímulo hasta que realmente se aprende, ¿no? Una vez aprendido, eso se codifica y se guarda en almacén, en lo que es nuestro disco duro, nuestro cerebro. Y lo que realmente va a dar lugar a que respondamos o aprendamos nuevas cosas es que se recupere, se actualice, se evoque un contenido aprendido, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esas características en razón de esto. Registrar, almacenar y recuperar. Primero que se da es el registro.
Segundo es almacenar, y una vez que está almacenado, es que ya se puede recuperar, ¿ya? Los teóricos que mejor han explicado lo que es la memoria son Atkinson y Shiffrin, con su enfoque modélico de la memoria. Ellos nos hablan de la memoria multialmacén, del sistema multialmacén, procesamiento secuencial. O sea, para ellos hay una memoria sensorial que viene en razón del receptor, ¿verdad? Hay una memoria de corto plazo o almacén de corto plazo, que es la que opera, trabaja tanto las situaciones de entrada como las situaciones que están relacionadas a memoria sensorial y memoria de largo plazo. Y hay una memoria o almacén de largo plazo, que es donde se almacenan todo lo aprendido en el transcurso histórico del sujeto, bueno o malo, todo lo que haya aprendido. ¿Ok? Ahora, estas memorias operativamente a nivel neurobiológico trabajan en el caso de la memoria sensorial, tiene trayectoria fisiológica. Por eso acuérdate, la sensación es fisiológica, ¿no? Por eso es que el sistema nervioso periférico da lugar a observar la trayectoria que tiene a nivel de los nervios, ¿no? Esa modalidad sensorial. Y dentro del tronco encefálico, ¿no? A nivel de vía, tractos o fascículos, hacia llegar hacia lo que va a ser el sistema nervioso central superior. Pero a nivel del sistema central superior en especial, es donde vamos a observar la operatividad que va a haber en biofeedback a través de lo que es la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Estas dos memorias son las que realmente hacen y son el alma de la fiesta, se puede decir así, cuando nosotros realmente aprendemos algo o resolvemos un problema. Estas dos memorias trabajan a tal nivel que tal vez ni siquiera necesitas el estímulo que viene de afuera para trabajarse, operarse. Tú mentalmente puedes estar trabajando las situaciones que enmarcan la memoria de largo plazo con la memoria de corto plazo y dar como característica a una respuesta, a un repaso, a un estudio de algo que realmente estaba solo en tu mente y no necesitabas el estímulo presente, no lo necesitabas o no lo necesitas. Por eso ha de haberte ocurrido a ti que hay veces que estás en el carro o estás en algún sitio que no tienes tu cuaderno, no tienes tus libretas de apunte y estás repasando contenidos así por ti solo. Ahí estás trabajando solo memoria de corto plazo con memoria de largo plazo. No estás trabajando con estímulo presente, no estás trabajando con memoria sensorial, ¿ok? Porque esa es la facilidad que nos da la memoria. Por eso nuestra situación imaginativa, nuestra situación creativa, tiene como características ni no necesariamente utilizar estímulos de afuera, solamente utilizamos lo que ya tenemos, ¿ok? Que es el almacén de largo plazo con lo que realmente va a operar la memoria de corto plazo en razón de tu creatividad, de tu imaginación, ¿ya? Entonces, mira, estos almacenes se dan de esta forma. Ahora, dentro de esta secuencia van a observar también ustedes que se puede explicar los dos tipos de memoria que maneja la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo tiene la característica de moverse con memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita es aquella que opera en razón consciente, en razón voluntaria, en razón del presente y da como consecuencia que realmente esa memoria de corto plazo esté manejando datos que pueden ser biográficos, autobiográficos o pueden ser situaciones generales de conocimiento en general y situaciones que estén implicadas a nivel académico. Pongamos en el examen a nivel de las tres memorias, lo que se utiliza es la memoria sensorial,
que entra a través del ítem. El ítem es el estímulo. Ese estímulo entra a través de una modalidad sensorial, de memoria sensorial, y llega hacia el sentido mente solo para ya comenzar a operar acá a nivel mental, pero evanece ese contenido porque ya no es necesario. O sea, ¿qué cosa quiero darte a entender? Que la memoria sensorial tiene como característica ser de transporte. Lleva información nada más y después ya suelta la información y ya lo que queda, esa información que viene de afuera, que es el ítem, queda para que procese única y exclusivamente la memoria a corto plazo con la memoria a largo plazo. Y no hay otra cosa ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué cosa es lo que ocurre? La finalidad de esta memoria sensorial es de que llegue a la mente. ¿Mm? Y ya en la mente es donde se procesa el ítem, se procesa para que haya una respuesta. En el examen es para que haya una respuesta. Tengas que responder especialmente cuál es la alternativa correcta del ítem. Pero cuando es un aprendizaje, realmente se procesa para condensar, consolidar, codificar, y eso también lo está haciendo la memoria de corto plazo. Por eso la memoria de corto plazo maneja propósito, intención, maneja situaciones en donde realmente se están manejando conocimientos, ya sean biográficos o ya sean semánticos. O sea, maneja más lo que es la función declarativa de la memoria de largo plazo en razón de sus contenidos. En cambio, la memoria implícita no maneja memoria de corto plazo. Mira la línea celeste que está aquí, mírala bien. No maneja memoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque la memoria de corto plazo es la que en razón de su característica va a llegar por su estado o situación consciente hasta controlar emoción, supuestamente para poder realmente tranquilizar al sujeto. El sujeto interviene con memoria de corto plazo en control de emoción ante las situaciones implícitas emocionales. Pero si el estímulo se presenta involuntariamente, arbitrariamente, no funciona la memoria de corto plazo en ese momento. Inmediatamente lo que ocurre es de que dado el estímulo acciona solo memoria sensorial con memoria de largo plazo, trayendo como consecuencia que el sujeto en razón de lo que le haya ocurrido, si es a nivel emocional, tenga la característica de arrebatarse o tener conductas irracionales. Por eso vamos a ponerlo en ejemplo. El sujeto de repente ve un perro que está ladrando y ahí cerca de él ladra, pero se acuerda inmediatamente del trauma, la fobia que le tiene al perro. Ese trauma, fobia que le tiene al perro inmediatamente se direcciona hacia el recuerdo emocional y da como consecuencia que en razón de ese trauma el sujeto puede gritar, puede llorar, puede orinarse, o sea, se arrebata, ¿te das cuenta? Y ese es a nivel de la memoria implícita. Por eso vuelvo a decirte acá, la memoria implícita no trabaja con la memoria de corto plazo, no maneja la conciencia en ese momento para nada. Está totalmente actuando de tal manera que solamente se guía a través de lo que ha aprendido por condicionamiento clásico en el sentido de la memoria emocional. Pero también hay otra situación que entra a tallar en este color celeste, que es la experiencia a través de la historia a nivel motora. Y la experiencia a través de la historia a nivel motora tiene como característica que el sujeto en sus movimientos específicamente, tiene un aprendizaje sinestésico automatizado. Tenemos aprendizaje sinestésico cuando hablamos, cuando masticamos, hablamos. O sea, los músculos que están en la boca están directamente relacionados a un aprendizaje automatizado. Por eso es sinestésico automatizado.
Los movimientos de la mano, especialmente cuando escribes, están dados a nivel automatizados por praxis. Todo es praxis. Todo es práctica histórica. Todo es práctica histórica. Nada más te vuelvo a repetir. ¿Cuántas caligrafías has hecho para que llegues a escribir? ¿Cuántas caligrafías? Eso ha sido praxis. ¿Entiendes? A tal nivel que en la actualidad tú no tienes que dibujar la letra, tú no tienes que estar bolita, palito, no, nada de eso ya. Tú escribes tu claro, escribes tu jeroglífico, pero escribes, ¿no? A tu manera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que nosotros hemos automatizado muchas conductas motoras, hasta para lavarnos, hasta para comer, conductas motoras. Esas conductas motoras automatizadas en marcha, en la caminata, ¿no? A la hora de manejar bicicleta, a la hora de diversas acciones operativas que hacemos, están directamente relacionados a un movimiento automatizado. ¿Entienden eso? Y eso es memoria procedimental, o sea, esa memoria es producto de la praxis, es producto de la práctica. ¿Ya? Y ahí tampoco nada hace la memoria a corto plazo. Por eso es que tú cuando estás operando, estás trabajando algo con memoria de corto plazo, tu pensamiento está ahí, está atinando, está razonando, está reflexionando y tu mano está escribiendo. Y no necesitas realmente, no necesita la memoria a corto plazo darle mandato o atinar a mandato en razón de todo el engranaje a la mano. No lo necesita. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, este modelo en sí explica muy bien en razón de la memoria multialmacén y cómo los dos tipos de memoria de largo plazo, ¿no? Se pueden dar lugar a explicar en qué manera y de qué forma se dan en todo el contexto. Por eso, atinando a un resumen, la información que viene del exterior es lo que va a generar una memoria sensorial en el registro sensorial, activando inmediatamente la memoria de corto plazo en un biofeedback con la memoria de largo plazo. Esta situación de acción es la única que va a dar respuesta o solución al problema. Y es en razón del almacén de corto plazo también que es lo único que va a garantizar el aprendizaje. Por eso es que la memoria de corto plazo, en razón de la réplica, el repaso, en razón de cómo procesa, es que va a lograrse específicamente la codificación de un aprendizaje para que sea guardado en el almacén de largo plazo. La memoria implícita es aquella donde no va a trabajar para nada con la memoria de corto plazo. Uno, por ser condicionada a nivel clásico, en donde solamente actúa memoria sensorial y memoria de largo plazo. Y lo otro, porque solamente va a actuar también un aprendizaje automatizado a través de la práctica, a través de la historia, a través de la experiencia. ¿Ok? Entonces, esos son dos correlatos dados en razón de las memorias, tanto implícita como explícita, que maneja nuestra memoria en general. ¿Ya? Los tipos de memoria en sí son memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Estos tres tipos de memoria podemos observarlas en su característica en razón de nombre, su característica en razón del tiempo, de duración, su característica en razón del tipo de información que recepcionan o que trabajan, y su característica también en razón de los tipos, de cómo se dividen o se subdividen o están o clasifican, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa vamos a observar? En razón del nombre. La memoria sensorial es denominada también de información sensorial, ¿no? O memoria de registro sensorial. Esos son los nombres que recibe. La memoria de corto plazo se llama inmediata, se llama primaria,
se llama de trabajo, se llama operativa. La memoria de largo plazo se llama mediata, se llama secundaria, se llama permanente, se llama remota. ¿Se dan cuenta? Esos son los nombres que reciben estas memorias, ¿ya? En razón de su tiempo de duración, la memoria sensorial es de menos de 1/10 de segundo. ¿Qué significa eso? Que esta memoria es cuando el mejor ejemplo que puede darse en razón de esta memoria es la chispita de la Navidad. Los que han jugado con la chispita de la Navidad para que veas el arito, el zigzag, tienes que haber movido velocidad tu mano. Si no, no veías la chispita, no veías el arito. La retención que has tenido para ver el arito es 1/10 de segundo nada más, porque no se queda perenne ese arito. Se queda solamente unos segunditos, ni segundos. Perdón, 1/10 de segundo nada más en el giro, ¿no? Esa es la capacidad que tiene esta memoria. Tiene una velocidad atroz que tiene nada más su finalidad. Es llegar hasta la parte del sistema central superior y ahí ya evanece, ya queda como quien dice, el trabajo queda en manos de las otras memorias. Ya ella no hace nada más. Del receptor para llevarla hacia lo que es la parte de arriba y el procesamiento prácticamente es en la parte de lo que corresponde a las otras memorias. ¿Ya? La memoria de corto plazo tiene una capacidad limitada de 7 más menos 2 unidades de información y en tiempo de almacenamiento en especial es de 15 a 30 segundos por proceso. Hay ejercicios que tienen 3, 4, 5, 7 procesos de 15 a 30 segundos por proceso. ¿De qué depende que estos procesos sean menos? De praxis. Hay personas que realmente en razón operativa hace atajo cognitivo por praxis. La praxis es muy importante, la práctica es muy importante. Y es importante para consolidar, para condensar ese aprendizaje. Por eso, si tú quieres aprender algo, practícalo, repítelo, repásalo, ¿no? Porque realmente lo que tú tienes que lograr es velocidad y la velocidad solamente se obtiene con praxis. 15 a 30 segundos de duración por proceso tiene como característica que se reduce cada vez más cuando el sujeto practica. Ahora, si realmente el sujeto es lento a 30 segundos por proceso y el proceso es de cerca de 10 procesos de acuerdo a lo que sea el ejercicio, entonces estamos hablando de 300 segundos. 300 segundos entre 60, tenemos ahí aproximadamente, ¿cuánto tenemos? A ver, ahí tenemos 5 minutos. Ese ejercicio va a durar 5 minutos y a veces la persona no se demora 30 segundos, estoy poniéndole un máximo acá. Está demorándose 50 a 1 minuto por proceso. Entonces imagínate, cada ejercicio que tienes en el examen tiene como característica que debes de demorarte el mínimo tiempo posible. Porque el examen no dura, pues, pongamos, mira, 5 minutos, en cada pregunta te demora 5 minutos, en 120 preguntas que te ponen, ¿cuántos minutos van a ser? ¿Cuántas horas va a demorar tu examen? Por lo menos algo de aproximadamente tal vez 9 horas. ¿Y así demora el examen? ¿Mm? Creo que no, ¿no? Entonces acá la gente tiene que ponerse mosca en razón de las realidades. Tú tienes operativamente un cerebro que tienes que explotarlo, tienes que agilizarlo. No tienes que hacer lo que se quede. La mayoría de ustedes hace que se quede. ¿Entiendes? Y tú realmente tienes que potencializarlo en razón de lo que tú haces. Porque si tú estás estudiando, necesitas practicar, practicar, practicar.
Por eso, mira, te he puesto horas en razón del tiempo que necesitas. Tú necesitas un día que tenga más de 30 horas, casi aproximadamente 36 horas. Y no la tienes, no lo tienes. Por eso es que tienes que organizarte bien y ubicarte muy bien qué cosa hacer, cómo hacer, para que realmente puedas agilizar tus aprendizajes. La memoria de largo plazo, realmente su capacidad es ilimitada, a tal extremo que lo que va a durar más es aquello que se involucre, vuelvo a repetirte, con afecto. Tú nunca vas a olvidarte del amor de tu madre, ni nunca vas a dejarla de querer. Ese amor de madre es eterno. El nombre de tu mamá, de eso nunca te vas a olvidar. Muere contigo, mira. Muere contigo. ¿Por qué? Porque se involucra, de todos tus seres queridos, se involucra con afecto. Con afecto. Y esa persona que realmente está operativamente activa en alguna acción, en alguna función, no se va a olvidar así nomás de lo que está haciendo. Si es un medio operandi de todo el día, de su vida, no se olvida, porque está en acción, todos los días lo refuerza. ¿Ok? A nivel de tipologías o de clases, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? La memoria sensorial sí se divide, o sí tiene tipos o clases, ¿no? Vamos a tener que, en el caso de la memoria sensorial, los tipos más comunes están en razón de los sentidos más básicos. Por eso es que ecoica es audición. Icónica es de visión. Áctica, tacto, presión principalmente, ¿no? Olfativa, ¿no? Olfato, y la gustativa. Estas memorias se combinan muy bien en algunas situaciones a nivel de algunas acciones que hace el sujeto, como es en el caso, pongamos, de la gastronómica, que tiene la combinación entre olfato y gusto, ¿no? Olfato y gusto se combina muy bien ahí. Y en el caso de muchas acciones, como es a veces a nivel cognitivo, tenemos lo que es la icónica ecoica, que es lo que estás haciendo, utilizando tú en este momento, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos esta situación. La memoria de corto plazo no clasifica. Es una memoria que realmente usa, o sea, ella qué cosa opera. Esta memoria lo que opera es lo que viene y es lo que hay. Eso es lo que hace. O sea, utiliza los contenidos que vienen a nivel de la memoria de largo plazo y de lo que viene de la memoria sensorial. Y te dije en antes que a veces no necesariamente trabajan con la memoria sensorial. Solo trabaja memoria de corto plazo con memoria de largo plazo y ahí queda. Eso es todo lo que hace. ¿No? Entonces esas características, ¿no? Da lugar en especial a que el sujeto pues esté manejando contenidos que solamente ya seguro lo tiene en su mente. Repasar, recordar conceptos, estás operando solo en corto plazo con largo plazo y no necesitas que haya entrado una información. Por eso no necesariamente operan las tres a la vez, pero siempre, siempre en biofeedback, estas dos siempre van a estar, sea con esta o sin esta. ¿Ok? Esa es la característica. Ahora, la memoria de largo plazo sí puede ser explícita, la declarativa, y puede ser implícita, la no declarativa. Declarativa se dice porque realmente se describe, se puede manifestar, y la no declarativa es porque está dada en razón de cómo y de qué manera la experiencia le ha dado lugar a que tenga presencia, ¿no? Por eso una experiencia emocional basta solo que el estímulo esté para que active toda una reacción. Y en el caso de la autonómica, la automática, ¿no? Motora, ¿no? Y en razón del aprendizaje por experiencia, no solamente basta que el sujeto maneje muy bien su acción de programa motor e inmediatamente activa la acción del movimiento, ¿no? Por eso hay toda una secuencia entre lo voluntario e involuntario
a nivel del movimiento y se da acciones, ¿no? ¿Quieres apuntar? Apuntas, pero ya no necesitas moldear la letra. ¿Quieres caminar, ir hacia la derecha o la izquierda? Vas, pero ya no necesitas realmente estar midiendo los pasos, ¿ya? Entonces, miren, eso ocurre. En lo que corresponde a la memoria declarativa, tenemos a la memoria semántica y a la memoria episódica. Lo que sí tienes que entender que cuando te hablan de memoria semántica, de hecho son conocimientos, pero son conocimientos generales y conocimientos académicos. ¿A qué me refiero? Cuando te hablan a ti de conocimientos, a veces hay un reduccionismo que hacen muchos y dicen, no, lo semántico solamente tiene que ver con lo académico. Mentira. No. Lo semántico tiene que ver con la historia de tu mamá, con la historia de tu barrio, con la historia de tu perro, tiene que ver con todo lo que corresponda a situaciones, pongamos, en donde el conjunto, en donde te rodea, tiene cada uno una historia, eso está ahí en lo semántico, eso es lo general, ¿no? Eso es lo general, los conocimientos generales que están alrededor tuyo. Pero lo que también se suma ahí es lo académico. ¿Te das cuenta? No es académico la historia de tu vecino, no es académico, ¿te das cuenta? Pero ese conocimiento está dentro de lo general, ¿ya? Y en cambio, lo episódico está directamente vinculado a tu autobiografía, mientras no se combine ni esté directamente involucrado con lo que es emocional, porque si tiene algo de emocional, pesa lo emocional, eso tienes que saberlo bien. Ya, es como te digo, pues, me acuerdo cuando viajé a Europa, vamos a poner así, y diga, me acuerdo lo desagradable que fue mi viaje a Europa. Estoy diciendo casi lo mismo, pero uno es memoria episódica y el otro es memoria emocional, mira. Y tú dirás, pero ¿dónde está la diferencia? En que en uno connota emoción, desagradable, o sea, no le gustó. O sea, está marcando dentro de su relato una situación afectiva desagradable. O sea, puede ser de agrado o de desagrado, puede ser positivo o negativo, puede ser bueno o malo. ¿Ok? Y eso sí, ya si eso se da, no puedes poner episódica. Ten cuidado eso en el examen. Porque en el examen puedes fallar la respuesta solamente por creer que es episódica. Y si es que, vuelvo a repetirte, si en razón de las memorias tiene un peso emocional, más pesa lo emocional que lo episódico. ¿Ok? Eso tienes que tomarlo bien en cuenta. ¿Ya? Lo implícito no declarativo es lo procedimental, que está directamente vinculado a habilidades motoras aprendidas a través de la experiencia, la práctica de la historia. ¿Ok? Ahí está. Por eso esta habilidad tiene una connotación de nacimiento. No, no es de la noche a la mañana. No se hace procedimental de la noche a la mañana. No es cierto eso. ¿Ya? Y lo emocional son respuestas en razón de las emociones básicas principalmente: miedo, rabia o cólera, tristeza, alegría, asco. ¿Ok? Ahí está. Nos hemos condicionado, pues. La experiencia desagradable nos ha condicionado a que nos guste cosas o no. Y eso está guardado, pues, en tu memoria emocional y activa acciones neurobiológicas, conductuales, ¿no? De relación, etcétera, etcétera, cognitivas también, ¿no? Lo activa, ¿no? Entonces esas situaciones están directamente vinculadas a cosas que hemos guardado en una experiencia anterior. Que en el conductismo se habla de estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, ¿verdad? Y en razón de la asociación de estímulo es estímulo condicionado, respuesta condicional. Ya, pero acá estamos hablando del término más en el plano némico, memoria, es memoria, a nivel de memoria emocional, qué cosa registra, qué cosa guarda.
¿Ya? Los mecanismos de control. La memoria realmente, cada una de ellas tiene un mecanismo de control. Se te dijo hace un ratito que si no hay atención, hay hiperactividad. Entonces, ¿qué cosa y qué es lo que ocurre con la memoria sensorial? Que a la cantidad de situaciones emocionales que hay alrededor a nivel de los sentidos, lo que necesita es ser filtrado, pues. Y como tiene que ser filtrado, quien filtra principalmente es la atención. Su mecanismo de control de la memoria sensorial es la atención. ¿Ok? En el caso de la memoria de corto plazo, no vas a aprender si no repasas. No aprendes. No, a la lectura me doy cuenta. Mentira. Eso no es cierto. Tú misma o tú mismo te engañas. No, 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 no. Repasa para que condenses, consolides. ¿Ya? Y si es que condensas, consolidas, es donde la memoria de corto plazo garantiza el archivo, la codificación. Y eso se logra solo con la repetición, el repaso, la repetición. ¿Ok? Y en el caso de la memoria de largo plazo, no lo hace ella, lo hace la memoria de corto plazo, pero con la finalidad de codificar. Por eso es que está el ensayo elaborativo y la codificación. ¿Te das cuenta? Esos son sus mecanismos o sus procesos de control de la memoria de largo plazo. ¿Ya? Toda la línea de acción está aquí y solo lo que se garantiza que se ve en todo lo que hacemos es esto. Pensamos para armar conceptos y pensamos para solucionar problemas. Pero tu pensamiento es un producto de cómo operan las situaciones némicas a la hora que realmente tú haces acciones. Eso lo explicamos la próxima clase, ¿ya? Ahora aquí, el olvido. El olvido ya has visto que es normal. En todas las personas ocurre, hasta en el mismo enfermo comienza a ocurrir en razón de su confusión. Pero ocurre de que hay que tener cuidado, pues. Muchas veces, vuelvo a repetirte, el olvido es causa de la desorganización del sujeto. Esa desorganización le va a traer como consecuencia estrés. Y al ver estrés va a haber problemas en guardar la información. Pero también el olvido está relacionado cuando no usamos, no volvemos a practicar, vamos a decir así, en cierta forma, algunos estímulos. Y va a dar como consecuencia que tú realmente te olvides de aquello que no está involucrado afectivamente. Y se vanece, ¿no? Porque no lo has usado, pues si no lo usas se olvida, ¿no? Por eso muchos de ustedes han de haberse dado cuenta cuando han vuelto a estudiar tal vez álgebra que lo sabías, pero ocurre que como pasaron 4 años tal vez, ya te olvidaste, ¿no? Y dio como consecuencia que ahora viene con fuerza, ¿no? Porque ya viene con otro nivel también, ¿no? Entonces ahí es producto del olvido que no puedas actualizarte muy rápidamente y necesites tal vez una ayudadita, ¿no? En razón de un profesor particular que te dé el camino, el hilo de la madeja, ¿no? Entonces, mira, eso es lo que vamos a observar ahorita. Olvido, causas. Decaimiento de la huella. Lo que no se usa, ¿no? Va a dar lugar a que te olvides. Semanas sin repasar. ¿Cómo vas a recordar la primera semana si ya pasaron 5? Ahorita estamos en la octava. ¿No has repasado la primera? No te acuerdas, porque te olvidas. Eso lo que te pareció fácil en la clase, te olvidas. ¿Te das cuenta? Te olvidas fácilmente. Falla de la recuperación. Tienes que considerar que debes de guardar bien la información.
Tenías que guardarla elevado al cubo y la guardaste elevado al cuadrado. Error. ¿Entiendes? Falla de la recuperación, pero por un error tuyo, un error humano, o bien por la desorganización. Interferencias, cosas que pueden ser conscientes o inconscientes, o fuerza del estímulo, o situaciones en desorden, o situaciones del inconsciente. Por eso mira acá en el caso de la lámina que se te ofrece, le dice, hola Rosa, mi amor, y ella que se está casando con él le dice, yo soy Iris, Iris, a Rosa, Dios mío, es R con I, no puede ser posible, ¿no es verdad? Uy, eso queda para la historia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una interferencia ahí, en razón seguro había estado pensando en la muchacha antes de casarse, ahí en el momento antes de que estén ahí en el altar, y en eso se le va, pues. Qué problema, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien esos acontecimientos. Ebbinghaus es el que realmente hizo una investigación en razón de la curva del olvido. En esa investigación se dio cuenta que lo que se aprendía puede durar 9 horas, hasta 9 horas. O sea, lo que se aprendía recién, 9 horas. Y si no se replica, no se repasa, comienza a bajar el porcentaje o la fuerza de acción de ese aprendizaje, llegando hasta en el mejor de los casos a un 50%, pero en algunos decían que a veces era eliminación de ese contenido. Por eso mira la importancia de que se tenga que replicar, que se tenga que repasar, porque realmente si tú no lo refuerzas, no haces retest, lo que va a ocurrir es que se va a olvidar, ¿ya? Tenemos los trastornos, ¿no? Los trastornos de la memoria, y en los trastornos de la memoria se habla de la paramnesis. Las paramnesias son errores de identificación o localización del recuerdo. Si tú quieres creerlo en razón de algo sobrenormal, paranormal, bueno, lo puedes creer. Lo puedes creer porque la subjetividad es propia de cada quien. Pero yo te voy a explicar este contexto en razón de una situación más lógica, ¿no? Se le dice paramnesia por la característica en donde hay una falla de la identificación del recuerdo, ¿no? Y está déjà vu y está jamais vu, que significa especialmente déjà vu, ya visto o vivido antes, y jamais vu, lo nunca visto o vivido. En el caso del primero, que es déjà vu, dice, sensación de estar en una situación que ya has visto aunque estés en un sitio nuevo. ¿Te acuerdas que te expliqué en razón de percepción las leyes de organización perceptual? ¿Te acuerdas que se te explicó sobre pregnancia, totalidad perceptiva? 2 o 3 características en razón del escenario en donde estés o el estímulo que esté presente, consideras que es una totalidad perceptiva. Entonces, la mente tiene esa característica. Tiene la característica de dar una totalidad perceptiva en cualquier sitio. Y tu mente te puede dar lugar a creer que has estado antes ahí. Esa habitación, estás en México. No, recién que vienes a México, nunca estuviste en México, pero entraste a un aula, a un escenario de una universidad en donde tiene las paredes pintadas de coincidencia del color de las paredes de tu universidad, tiene la misma viga, tiene la misma columna, el mismo tamaño a nivel tal vez reglamentario, a nivel internacional. Y tú dices, por 3 características dices, yo ya he estado acá. ¿Qué has hecho tú ahí? Has hecho una totalidad perceptiva. ¿Entiendes eso? Entonces, no es algo subjetivo, es algo más en una reacción a nivel de tu percepción, de tu dominancia cerebral.
En el caso del Yamashbu o lo nunca visto vivido, estamos explicando que en la parte inicial la atención, en donde hay atención voluntaria o involuntaria, pero en la atención involuntaria la fuerza es del estímulo. ¿Qué cosa ocurre? Ese muchacho va a la casa de la tía, pero se va con un tremendo dolor de estómago. Y la tía está inaugurando su casa. Llega la familia, todo, pero él está solo en atención a su tremendo dolor de estómago, ¿no? Cuando 5 meses después llega a la casa de la tía, le dice, tía, qué bonita tu casa, primera vez que estoy acá. Y la tía le dice, oye, ¿qué te pasa si ya tú has estado acá? Pero por atención, por la dominancia del estímulo ante las circunstancias, él no se dio cuenta ni la pared de la derecha, de la izquierda, ni de lo que estaba a su lado, nada. Él solamente prestó atención a su dolor. ¿Se dan cuenta? Y ahí no es que tampoco sea lo nunca visto vivido, sino que es focalización de la atención hacia algo que en ese momento era más importante para él. Te lo dejo a tu criterio. Por eso las paranesias se deja al criterio. Yo no quiero contrarrestar tu idea en razón de esto, porque ya es cada quien como lo piensa, ¿ya? En el caso del trastorno de la memoria, nosotros podemos observar que el trastorno de la memoria puede ser bajo una fuente psicológica, vuelvo a decir, que puede haber habido un trauma, una situación muy fuerte, que a la persona realmente le hizo salir de la realidad, lo sacó de la realidad y dio lugar que esa verdad se queda enquistada en su inconsciente. Pero la realidad en él ya no es la misma y da en él o en ella, da como consecuencia que sus conductas son totalmente erradas, erráticas, desde que ocurrió ese problema, desde que ocurrió, ¿ok? Y lo otro es que puede ser producto de un daño cerebral, ya sea por una neurodegeneración, por un ACV, accidente cerebrovascular, por un TEC o un TEPS, ¿ok? O sea, traumatismo encefálico o trauma encefalocraniano. Si es uno o el otro, la característica es de que hay una amnesia global o parcial. La global es cuando realmente compromete tanto lo que es lo retrógrado o la anterógrada, o sea que no tiene recuerdos del pasado ni tampoco atina muy bien a lo del presente. O puede ser solamente parcial, retrógrada, no tiene nada de recuerdos del pasado y lo que actúa es con lo presente. O puede ser solo anterógrada, o sea, tiene recuerdos del pasado, pero lo presente rápidamente lo olvida. Cuando esto se da, la característica que tiene el sujeto principalmente es de que en la memoria en el problema de trastorno donde es retrógrada, la lesión está focalizada directamente a las acciones o a la función de la memoria de largo plazo. Y cuando es la anterógrada, está directamente vinculada la lesión a la memoria de corto plazo. ¿Ok? Entonces, mira, esas características tiene esto. Y siempre está directamente vinculado en cuanto es el momento del accidente o el trauma o donde ya se ha dado o se ha dado el tipo de neurodegeneración. ¿Ya? Entonces, mira, en el caso general tenemos acá en retrógrada pérdida de memoria de los incidentes anteriores y anterógrada incapacidad para guardar nueva información. ¿Ya? Eso es en el caso de lo que se habla de trastorno de la memoria. Y uno de los trastornos de la memoria más evidente, como ya lo ha dicho su compañero desde inicio, ¿no? Es el Alzheimer, pues, ¿no? Uno de ellos, pero también te describí el que tenía Duro de Matar, ¿no? El actor, que es la frontotemporal, que es la demencia frontotemporal. En ambos cuadros es demencial, hay demencia, ¿ok? Tanto en el Alzheimer
como en el caso de esa frontotemporal. Nada más que la frontotemporal es más agresiva, ¿no? En razón de cómo se presenta. Ahora, la característica es de que es propia de la neurodegeneración, es propio de la senectud, de adultos mayores, es propio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la involución biológica va a dar sí o sí. ¿Entiendes eso? Va a dar. Pero lo que se espera en razón de la calidad de vida es que que dé cuando la persona pues es añosa, ¿no? No cuando es joven. ¿Cuándo y por qué cuando son personas jóvenes, 40, 45, 50 años? ¿Por qué da esa edad? Por la calidad de vida a veces. La calidad de vida muy sufrida, muy demandante en la persona y en otros aspectos viene bajo situaciones hereditarias, ¿no? Hay genes que dan lugar a la probabilidad de esa presencia de, del Alzheimer en algunas personas, ¿ya? Ahora mira acá en razón de una evolución a nivel del Alzheimer en una persona que desde 1099 y cómo ha ido, ¿no? Cómo ha ido ella realmente alterando su situación de toda su percepción, dando como consecuencia, ¿no? De que se ve progresivamente como de lo simple a la complejidad de su enfermedad, ¿no? A tal extremo que ya en la parte ya más compleja, si se puede decir así, ya prácticamente las fechas ya no la manejaba. Ya no manejaba fechas y las letras también tenían una característica totalmente distorsionada, ¿no? Acá vemos dos figuras diferenciadas en razón del Alzheimer. En la figura de la parte izquierda vemos un corte frontal normal y en la parte derecha un corte frontal enfermo, ¿no? Con la neurodegeneración. Y se va a observar netamente cómo y de qué manera, ¿no? Va a tener un deprimente, ¿no? Situación en razón de achicamiento y deformación a nivel de la estructura neuronal, ¿no? Entonces, mira, aquí estamos observando directamente cómo hay esas características. Muy bien, hasta acá llega nuestra clase. ¿Tienes alguna consulta hasta acá? Porque vamos a pasar ahorita a la práctica. ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta que quieras hacer? ¿Has entendido, has comprendido? ¿Hay algo que realmente no ha estado claro? ¿Aló? Todo claro, profe. Ok, vamos a continuar entonces ya con lo que es la práctica. Y en la práctica tenemos la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta dice, Bruno es un marino en situación de retiro. Cierto día en una reunión con sus ex compañeros recuerdan diversas anécdotas que vivenciaron durante la vida militar. En el caso descrito, se puede inferir que Bruno y sus compañeros hacen uso principalmente de su memoria, explícita, semántica, implícita, procedimental, emocional, al recordar las anécdotas en la reunión. A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? ¿Cuál de las alternativas estaría evidenciando realmente la respuesta que debe de colocarse en esa rayita? A ver, ¿mm? A ver, acá creo que ya han contestado. Bruno, Bruno, ¿te llamas Bruno? Bruno Toledo Rodrigo. Rodrigo nos dice D, la letra D. ¿Hay alguien más que cree que hay otra respuesta? A ver, la letra D sería procedimental. Ah, mira, procedimental. Ya la letra D, procedimental. A ver, ¿hay alguien que cree que es otra letra? A ver, ¿mm?
¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Mm? Ahí nos están dando a entender que ellos están conversando de sus situaciones que vivieron juntos, ¿verdad? ¿Mm? A ver, a ver. ¿Cuál respuesta se acerca más? ¿Ya? Bruno nos dice, no, en el caso de Rodrigo nos dice la letra D, ¿ya? Vamos a explicar en razón de este contenido. Si fuera procedimental, ¿ya? Si la respuesta tuviera que ser procedimental, acá tendríamos que ver una connotación de habilidad motora. Y el ítem no nos habla de habilidades motoras. No habla de eso. El ítem nos está hablando de recuerdos, de anécdotas, de situaciones declarativas, de situaciones históricas, ¿no? Pero también el ítem no nos habla de connotación emocional, o sea que nos habla de historias, pero de estos dos no nos habla, ¿no? Y por ende, si no nos habla de lo procedimental y de lo emocional, no nos habla de lo implícito. Tampoco no habla de eso. Ahora, semántico, podríamos marcar solo semántico, podríamos, pero ocurre que dice bien claro, Bruno es un marino en situación de retiro. Cierto día, en una reunión con sus compañeros, recuerdan diversas anécdotas. O sea, ellos en sí están recordando lo que ellos hicieron y lo que el otro hizo. Entonces están recordando una situación de uno, autobiográfico, y del otro, semántico. Entonces, quien junta las dos respuestas exactamente, ¿cuál es? La memoria explícita. La respuesta correcta aquí es la letra A. ¿Ok? Nos vamos a la número 2. Luciana estudia arquitectura y en el curso de diseño de estructuras tiene que elaborar una maqueta, por lo que se pasa más de 3 horas encerrada en su habitación diseñando dicha estructura. Su madre llega del trabajo, prepara la cena mientras da las últimas indicaciones a su empleada, antes que se vaya. Finalmente, la madre llama a Luciana para cenar y ella no escucha el llamado. Podemos señalar que Luciana evidenció una atención voluntaria, selectiva, dividida, involuntaria, sostenida, mientras que la madre muestra la atención involuntaria, dividida o sostenida. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? ¿Ves? ¿Cuál sería acá la respuesta correcta? A ver, ahí hay una respuesta. La letra D. Fabián nos dice la letra D. ¿Ok? Sí, la letra D es la respuesta correcta. ¿Por qué? Ella ni siquiera escuchó lo que le hablaba su mamá porque estaba concentrada en lo que estaba haciendo. O sea, estaba en un sostenimiento muy, muy atento, ¿no? En razón de lo que ella estaba haciendo. Y dividida, ¿por qué? Para la mamá, porque estaba en una y otra cosa haciendo a la vez, ¿no? Muy bien, es dividida. La número 3. Existen diferentes planteamientos de los investigadores que explican las causas del olvido. A continuación, indique el valor de verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. Cuando un material aprendido anteriormente obstaculiza el recuerdo de información reciente, es un caso de decaimiento de la huella.
2. La investigación sobre la curva del olvido demostró que lo aprendido después de 9 horas no se puede olvidar. Y 3. Al utilizar códigos o claves de recuperación se debilita el olvido de una información. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? A ver. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. ¿Cuál creen que está aquí en razón de la respuesta? ¿Cuál sería? ¿Listo? A ver, vamos a ver si han contestado. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta que está más cerca a esto? A ver aquí, ¿hay alguna respuesta? Acá nos dice Rodrigo 3D. ¿3D? Sí, Rodrigo, es 3D. Mira acá. Cuando un material aprendido anteriormente obstaculiza el recuerdo reciente, ¿ya? Esa es interferencia. Esa es interferencia, no es decaimiento de la huella, o sea, no es que realmente se evanesce. Hay una interferencia, esto es falso. Muy bien. La número 2 dice, la investigación sobre la curva del olvido demostró que lo aprendido después de 9 horas no se puede olvidar. Mentira. Más bien sí se puede olvidar. Después de 9 horas lo que comiences a descender y hasta puede evanecerse completamente ese conocimiento. Eso también es falso. Y en el caso de la 3 dice, al utilizar códigos o claves de recuperación, se debilita el olvido de una información. O sea, sí, tú usas, ¿qué usas? Tú usas parafraseos, tú usas claves, tú usas situaciones que realmente te ayudan a que realmente tú no vayas a olvidarte lo que has aprendido. Eso sí es cierto, ¿no es verdad? Hasta usas oraciones que manejan las primeras letras, ¿no? Para que puedas recordar y eso hace que no vayas a olvidarte. Así que la respuesta correcta está en la letra D. Vamos a las claves en general. Tenemos 1A, 2D, 3D, 4C, 5B, 6D, 7A, 8A, 9C y 10C. ¿Ok? Acuérdate que realmente la atención puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. ¿Ya? Cuando la atención es involuntaria es porque la fuerza está centrada en lo que es el estímulo. Y realmente la fuerza del estímulo que siempre está fuera del sujeto, es lo que puede dar lugar a que el sujeto haga otra cosa que no sea lo que se había propuesto, ¿no? Por eso te puse el ejemplo del temblor. Y acuérdate también que la atención voluntaria está directamente centrada en razón del sujeto. Y esa atención en razón del sujeto es la que va a tener lugar a un propósito, a una intención, a un interés del sujeto. Y para esto va a utilizar tanto la atención dividida, la atención selectiva, como la atención sostenida. ¿Ya? Aparte, también tienes que recordar siempre que la memoria está relacionada directamente a una situación, de acuerdo a estos teóricos, a un multialmacén. Memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Pero no necesariamente
No necesariamente vamos a actuar siempre con memoria sensorial, pero siempre con memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, ¿ya? Y también toma en cuenta que en la memoria de corto plazo no necesariamente, ¿ya? Va a haber la característica, ¿no? De manejar situaciones que que den lugar, o mejor dicho, la memoria de corto plazo, necesariamente, mejor es la palabra, necesariamente trabaja con lo que es la memoria explícita. Pero la memoria implícita no necesariamente trabaja con la memoria de corto plazo. En la mayoría de los casos no actúa con memoria de corto plazo. Solamente puede actuar cuando esta memoria controla la emoción. En el caso de la memoria emocional, ahí sí estaría actuando, ¿ya? Eso tómalo en cuenta para que puedas tener ese correlato a nivel de acción. Muy bien, nos vemos, jóvenes, nos estaríamos viendo la próxima semana. Que les vaya bien a todos. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, nos vemos.